Buenas noches, hermanos y hermanas. Es un grande gozo y privilegio el poder estar en este momento, dirigirme hacia ustedes por el medio de esta red social y de esta transmisión para poder hablar acerca de la palabra del Señor, poder ser animados, poder ser llenos de su palabra, y de esta manera que quisiera invitarles a una breve oración. Nuestro Dios y Padre, queremos darte gracias, Dios, por tu misericordia en los hijos que tú nos gracias por tu palabra que ahora te suplicamos, pues, bendícenos, ayúdanos en todo. Suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en esta noche quisiera invitarle a leer brevemente el Salmo 20, tener una pequeña lectura allí en el Salmo 20 y leer ahí unos versos de acuerdo al tema que nos tendrá ocupados en esta noche. Quisiera que pudiéramos considerar la victoria que Dios da, la victoria que Dios da. Para ello le invito a leer Salmo 20. Dice el verso 1. Jehová te oiga en el día de conflicto. En nombre del Dios de Jacob te defienda. Verso 6. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros, y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, oh Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos, y que el Señor nos bendiga con su palabra. Decía, hermano, hermana, que el tema que quisiera que pudiéramos meditar en esta noche es la victoria que Dios da. Y ciertamente no hay ningún otro que pueda darnos una salida ante la situación que estamos viviendo, ante los conflictos que tenemos personalmente, los conflictos que enfrentamos cada día. Y ahora estamos leyendo este salmo a David, el cual puede decir confiadamente: Jehová te oiga en el día de conflicto, porque es que el Señor está escuchando nuestra petición. Dios está escuchando nuestra oración y Él quiere darnos la salida a cada uno de nosotros. Pero quiero invitarle para que pudiéramos meditar en esta noche en el Nuevo Testamento, en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios. Primera Corintios, capítulo 15. Cuando pensamos en la victoria que Dios da, sin duda que esto nos lleva a considerar la forma en la cual el mundo considera lo que es una victoria, de acuerdo a el éxito logrado, de acuerdo a lo que ha recibido. Pero cuando consideramos, hermanos, nuestras vidas y consideramos el punto de vista de parte de Dios para lo que es la victoria para Él, lo que significa que cada uno de nosotros, a través de las circunstancias, podemos salir adelante. Y eso es lo que vamos a ver en este verso, 1 Corintios capítulo 15, dice el texto 57. 1 Corintios 15, 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados,
Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bien, acá, hermanos, tenemos entonces estos versos, y me llama la atención que en este capítulo se encuentra al menos 3 veces la palabra victoria. Y esta misma palabra la encontramos otra vez más en el Evangelio de Mateo, el capítulo 12. De ahí no la encontramos en ninguna otra parte con este mismo significado. Encontramos la palabra victoria con un significado diferente en Primera de Juan, su capítulo 5. Pero también encontramos esta palabra en Apocalipsis, victoria, triunfo. Y esto es lo que el Señor quiere ahora que pudiéramos meditar en esta noche. Y podríamos considerar una pregunta. Si nos hacemos la pregunta, ante esta situación que está pasando en todo el mundo, ¿cómo hemos reaccionado? ¿Cómo he reaccionado yo? ¿Cómo he respondido? Bueno, tengo acá una lista de algunas formas en las cuales quizá hemos reaccionado. Algunos quizá hemos reaccionado con preocupación, con incertidumbre, puesto que todavía no entendemos lo que está sucediendo y el alcance de esto que está pasando. Con quizás desánimo, tristeza, indiferencia, no me importa lo que está pasando, molestia, pánico, desesperación, ya no puedo soportar más lo que está sucediendo, angustia, ansiedad, miedo. Y estas son solamente algunas de las formas en las cuales algunos hemos reaccionado. Una forma negativa a reaccionar. Pero también tengo acá formas positivas o reacciones positivas. Quizá hemos reaccionado con calma, con confianza, con disciplina, con paciencia, con tranquilidad. Y sin duda que esto hemos recibido de parte del Señor este consuelo para reaccionar de esta manera. Pero hermano y hermana, no importa la forma en la cual nosotros hemos reaccionado, por cierto, hay una verdad que cada creyente experimenta. Y es que cada día podemos ver en nuestra vida espiritual diferentes dificultades, diferentes circunstancias en las cuales no sabemos cómo reaccionar. Y el Señor quiere ayudarnos. Estaba considerando, no sé, cada uno de los que están escuchando, cómo ha sido este tiempo. Bueno, quizá ya el hecho que no tengamos que congregarnos en un lugar, ¿verdad? Que ya no podemos hacerlo. ¿Cómo ha reaccionado usted? Quizá haya una parálisis espiritual. Quizá haya un estancamiento, no lo sé. O quizá estemos aprovechando muy bien el tiempo. Lo cierto es que cada uno de nosotros enfrentamos diferentes conflictos, diferentes ataques, diferentes situaciones en nuestra vida. Y quisiera, con la ayuda del Señor, hermanos, pudiéramos ver lo que dice el texto. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, cuando usted ve el problema que había en Corinto, la dificultad que los hermanos estaban pasando no era fácil, puesto que algunos habían estado enseñando que no había resurrección de los muertos. ¿Se imagina, hermano, hermana, que esto suceda hoy en día? Y aquella confianza que ahora tenemos. Bueno, algunos se prestaron para oír esta situación. Algunos se prestaron para comunicárselo a otros. Y había una preocupación, ciertamente. Pero el Señor puso en el corazón del apóstol Pablo, y por medio de este capítulo, el capítulo 15, él puede explicar las razones por las cuales puede haber seguridad, puede haber certeza acerca de la resurrección de los muertos. Y él puede explicarlo acerca de la resurrección de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Y la victoria que aquí vemos, la victoria sobre la muerte,
Ya la muerte no tiene ninguna potestad, ya no tiene ningún efecto sobre el creyente. Ya la muerte no es algo que debe causar temor. Podríamos considerar hoy en día, en diferentes lugares, la muerte está tocando la puerta de nuestros hogares, está llegando cada vez más cerca. Pero hermano, hermana, podemos estar seguros en la victoria de nuestro amado Salvador, el cual resucitó de entre los muertos. Podemos estar seguros que Él ha dado la victoria sobre la muerte. Pero la pregunta ¿es únicamente victoria sobre la muerte? Bueno, de acuerdo a lo que podemos ver en la Escritura, no solamente sobre la muerte, podemos ver de qué manera el Señor nos da la victoria en otras áreas de nuestra vida. Quisiera que buscáramos también primera carta del apóstol Juan. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5. Dice el texto 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Bien, acá tenemos entonces un área en la cual cada uno de nosotros somos bombardeados, somos atacados. Cada uno de nosotros puede reconocer de qué manera el enemigo, el mundo, pueda estar dañando, atacando nuestras vidas. Pero ¿qué dice el texto? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces podemos ver la primera área o el primer enemigo sobre el cual tenemos victoria en Cristo Jesús es el mundo. El mundo. Todo este sistema, toda esta situación que pasa en el mundo, todos estos ataques que estamos recibiendo de parte del mundo. ¿Por qué? Porque dice que el mundo entero está bajo el maligno. El Señor Jesucristo podía decir también, en el mundo tendréis aflicción. Quizá no es raro pensar cuando conversamos con otra persona y esa persona no conoce de Dios y se da cuenta que quizá nosotros estamos congregándonos, que estamos aprendiendo más de Dios. Bueno, esa persona no va a sentirse cómoda al saber que usted es creyente, porque el mundo está buscando todo lo que se opone a Dios. De manera que podemos pensar, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, dice el texto, todo lo que es nacido de Dios. En primer lugar, hermano, para que nosotros podamos tener victoria sobre el mundo, tiene que haber un nuevo nacimiento. Porque de otra manera, entonces estaríamos tratando de hacer un esfuerzo personal, lo cual es imposible. Pero el que es nacido de parte de Dios vence al mundo. Yo quiero invitar a nuestros amigos, aquellos que están conectados, aquellos que están escuchando el mensaje. ¿Qué sucederá en su vida, amigo y amiga? Usted que todavía no tiene el perdón de sus pecados, usted que todavía no ha nacido de nuevo, ¿qué va a suceder con usted? Mire, lo que estamos viviendo no es una razón suficiente para ponerse a cuenta con Dios. Bueno, podemos pensar a la verdad. Entonces, para poder vencer el mundo hay que haber nacido de nuevo, el nuevo nacimiento. Haberse arrepentido de sus pecados, haber confiado en la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es suficiente para poder recibir de Dios el perdón, porque Cristo hizo la obra, porque Cristo pagó con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Ahora entonces podemos ver, el que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces podemos ver, por medio de Cristo Jesús, tenemos victoria sobre el mundo. Tenemos victoria. ¿Pero qué dice Dios acerca del mundo? Bueno, dice, no améis al mundo. Podríamos pensar,
En este tiempo, hermanos, en el cual hemos estado en casa, la mayoría de nosotros, estamos conscientes que el mundo tratará de estar dentro de nuestros hogares, si no es que ya está dentro de nuestros hogares. El mundo tratará de estar llenando nuestros pensamientos. El mundo tratará de estar ofreciendo diversión, atracción. Pero ¿qué dice la Escritura? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vemos entonces, hermanos, es necesario considerar, quizá recordar lo que ya hemos aprendido antes. Tenemos que enfrentar a este enemigo, pero no estamos solos y el Señor nos ha dado la victoria sobre el mundo. Pero también hay otro enemigo más. Podemos buscar Santiago capítulo 4. Santiago, su capítulo 4. Bueno, no solo tenemos entonces el mundo, pero acá tenemos otro más. Dice Santiago 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Bueno, yo no sé si usted ha considerado esto, pero este enemigo que tenemos acá, este enemigo que está pendiente de cada uno de nosotros, bueno, él no está en todo lugar, pero sabemos por la Escritura, dice, no ignoramos sus maquinaciones. Él está tratando cada día de poner tropiezo, de poner una trampa en nuestra vida, porque el propósito de él, ¿cuál es? Él ha venido para hurtar, matar y destruir. Él desea que cada uno de los que estamos acá cerremos nuestro oído a Dios. Él desea que nos alejemos completamente de Dios, pero sabemos que Él ha sido vencido. Pero sabemos también cómo podemos vencerle cada día en nuestra vida. Dice el texto, someteos pues a Dios. Dice la Escritura también allí en 1 Pedro capítulo 5, que el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire, esa es su táctica, esa es su manera. Rodea, trata de buscar la presa más fácil, aquella que está quizás pensando en alejarse del redil y está listo, está presto para, dice, devorar, para terminar con una vida. Por ello es necesario, hermanos y hermanas, que podamos darnos cuenta y saber y reconocer que en Cristo Jesús tenemos victoria. Dice, ¿cuál es la manera? Bueno, ya encontrábamos en el texto acerca del mundo, que es por medio de la fe. Pero acá dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistidle. Pero antes de que diga esta palabra, dice, someteos pues a Dios. Y de esta manera, hermanos, podemos considerar que es necesario, en primer lugar, para que podamos resistir al diablo, someternos a Dios. Porque no es en nuestra fuerza, de ninguna manera. No piense, amigo, hermano, hermana, que usted podrá con sus propias fuerzas enfrentar a este enemigo. No. Dice, someteos a Dios. Cuando estamos cerca de Él, cuando nos sometemos a su voluntad, podríamos poner tantos ejemplos. El ejemplo de Job, aquel varón de Dios, aquel siervo de Dios, sometido a tanto ataque, pero no atribuyó a Dios despropósito alguno. Confió en que el poder de Dios era suficiente para sacarle de aquella situación. Y él pudo resistir a los ataques del enemigo. ¿Y sabe qué? Él huyó. El Señor Jesucristo mismo fue tentado.
en todo, dice la Escritura, pero sin pecado, estando allí en el desierto por 40 días, sin haber comido, el diablo se presentó en el desierto para tentarle. Pero luego de esto dice que se fue. Porque hermano, hermana, ¿cómo vamos a poder resistirle? Es con la palabra de Dios. Es por medio de este libro precioso que vamos a poder resistir. Entonces tenemos sobre el mundo, sobre el diablo, pero también hay otra área más, Gálatas, su capítulo 5. Gálatas, su capítulo 5, dice el texto 16. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y vemos acá otro enemigo más que enfrentamos cada día. Mira, el mundo está allá afuera y Satanás está alrededor. ¿Y la carne? ¿Dónde está? Ese enemigo que es el más cercano. Ese enemigo que está cada día tratando, atacando, buscando una manera en la cual se es alimentado. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Bueno, hay una salida. No vamos a detallar todas las obras que menciona acá, las obras de la carne, porque sabemos, hermanos, que hay dos naturalezas. La naturaleza que tenemos de la carne, con la cual hemos nacido, pero Dios ha puesto en nosotros una nueva naturaleza, la suya, una naturaleza espiritual, una naturaleza que se alimenta cuando leemos su palabra, cuando oramos. Y eso es lo que dice el texto. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y esto tiene que ver con victoria, porque victoria es tener dominio sobre. Quizá hasta este día, este enemigo de la carne ha estado ocupando un lugar, venciendo a cada uno de nosotros, y no nos hemos dado cuenta. Quizá este enemigo está ganando ventaja, pero es el día, hermanos, que podamos darnos cuenta y puede haber cambios sustanciales en nuestra vida. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Vemos entonces que Dios ha puesto en nosotros su Santo Espíritu. Vemos que Él está activamente trabajando en nosotros. Su obra, hermanos, en nosotros todavía no ha terminado. Él todavía sigue guiándonos, todavía sigue alimentándonos, animándonos, exhortándonos. La pregunta es, ¿se lo estamos permitiendo? Quizá no hemos dado lugar. Quizá el Espíritu Santo está allí, pero está triste. Quizá el Espíritu está apagado. No le hemos permitido obrar en nuestras vidas. Pero vemos acá victoria sobre el mundo por medio de la fe en Jesucristo. Victoria sobre el diablo, dependiendo, sometidos al Padre, al Dios y Padre. Victoria sobre la carne, siendo guiados por el Espíritu Santo. Y si usted puede continuar,
Verso 22 nos habla del fruto del Espíritu, que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces vemos acá 3 áreas de nuestra vida en las cuales podemos tener victoria en Cristo Jesús. Podemos encontrar una salida cuando estamos cerca del Señor. Pero ahora también tenemos acá una pregunta. ¿Qué áreas de mi vida ya no las estoy vigilando? ¿Qué áreas de mi vida estoy descuidando? ¿Será que me siento vencido en algún área? Podemos tener una reflexión en esta noche y que el Señor nos ayude a poder buscar en su presencia una salida. Y ahora quisiera invitarle nuevamente a que regresemos a 1 Corintios. Y ahí notamos, hermanos, en cuanto a nuestro tema, la victoria que Dios da, 3 aspectos de esa victoria. 3 aspectos que podemos notar en nuestras vidas cuando Dios da la victoria. Y el primero de ellos, dice el verso 57, mas gracias sean dadas a Dios. ¿Cuándo es que vamos a ver entonces que esta victoria que Dios nos da es una realidad en nuestra vida? ¿Cuándo? Bueno, en primer lugar, cuando tenemos una vida de devoción a nuestro Dios. Dice el texto, más gracias sean dadas a Dios. Más gracias sean dadas. Bueno, por naturaleza nosotros los seres humanos no somos agradecidos, ¿no? Recibimos las cosas y no nos preocupamos por dar las gracias. Tomamos las cosas por hecho. Pero cuando vemos a la luz de la Escritura, ¿acaso no hay razones suficientes para darle gracias a nuestro Dios? ¿O solo vamos a dar gracias cuando nos va bien? Muchas veces, hermanos, tenemos que reconocer que quizás nuestra actitud cambia cuando las cosas no van tan bien. Que cuando todo va bien, bueno, todo es alegría, todo está bien. Pero cuando algo sucede, ya nosotros no sabemos qué hacer. Pero podemos pensar, más gracias sean dadas a Dios. Hay motivos para darle gracias, hermano, en esta mañana, cuando nos levantamos. Quizá, ¿qué fue lo primero que hicimos? Bueno, quizá algunos tuvieron que levantarse muy temprano, todavía tienen que ir a su trabajo. Y lo primero que hicieron fue alistarse. Otros lo primero que hicieron fue tomar un teléfono y revisar lo que estaba en ese teléfono. Otros quizá lo primero que hicieron fue leer la Escritura. Otros quizá lo primero que hicieron fue ponerse de rodillas, buscando al Señor. Una vida de devoción es apartar tiempo. Y como decía, hay muchas razones por las cuales podemos dar gracias. Yo solo tengo 2 grandes razones en este momento para poder mencionarlas. Bueno, podemos, como el apóstol Pablo podía decir, mire lo que dice el verso 10. En este mismo capítulo, verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Él podía darle gracias a Dios por lo que Él es. Él podía estar seguro, como leemos en 2 Timoteo capítulo 1. Mas yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y Él dice acá, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Podemos darle gracias por lo que somos. Somos sus hijos. Somos salvos. Dice también 1 Pedro capítulo 2, verso 9, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermano, no pararíamos de hablar si apartáramos
un tiempo suficiente para darle gracias a Él. Entonces vemos, para poder ver esa victoria como una realidad de nuestras vidas, en primer lugar, una vida de devoción, una vida de dar gracias a Él. Bueno, muchas veces estamos acostumbrados a orar solo para pedirle a Él, pero estamos hablando acá de no de pedirle, pero de darle a Él la gloria, la honra, la alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. No solamente el primer día de la semana, cada día, al levantarnos, durante el día, al acostarnos, darle gracias a Dios, más gracias sean dadas a Dios. Pero ahora también tenemos un segundo aspecto, y este dice de la siguiente manera, en el verso 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Nos da. Bueno, acá entonces encontramos otro aspecto más. Y me llama la atención que no dice acá, nos dio la victoria en tiempo pasado. No dice acá, nos dará la victoria en tiempo futuro. Él dice, nos da. Nos da. ¿Por qué? Porque, hermano, hermana, las aflicciones del tiempo presente son cada día. Porque las dificultades, los conflictos que tenemos son cada día. Por ello es que no debemos afanarnos por el día de mañana, porque traerá su propio afán. Pero el día de hoy podemos confiar que Él da la victoria. Y este es el segundo aspecto sobre la victoria. Y es una vida de dependencia. Una vida de dependencia en el Señor. Bueno, cuando nos dimos cuenta de esta situación, ¿cuántos teníamos planes a futuro? ¿Cuántas cosas teníamos planificadas? ¿Cuántas cosas estaban en nuestra mente? Pero no se pudo. No se va a poder. Y quizás se va a poder, pero más después. Pero cuando pensamos, hermanos, podemos hacernos la pregunta. ¿Estoy dependiendo yo de mi Dios, de mi Señor? Bueno, cuando tenemos un ingreso fijo al hogar, es fácil decir, bueno, yo dependo del Señor. Pero ¿qué tal cuando no hay ningún ingreso? Podemos decir, dependo yo del Señor, Él me dará la victoria este día. Estaba recordando en esta tarde acerca de las palabras del Señor, de aquella viuda y su ofrenda. Aquella viuda, ¿qué es lo que ella dio? Dio todo su sustento. Dio todo su sustento. Bueno, podemos pensar, hermano, hermana, ¿podemos depender así del Señor? ¿Será que podemos depender? Bueno, yo tenía acá un salmo más que podemos leer, el Salmo 138. Y aquí podemos ver en este salmo algunas características de aquel que depende de su Señor. Salmo 138. Dice el texto, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra
de tus manos. Y bien decía que acá vemos algunas características del que depende de su Dios, de su Señor. Mire, acá está David, aquel que sin duda había tenido muchas luchas, muchas batallas en su vida, aquel que también había enfrentado a aquel gigante, pero no con su fuerza, sino con la ayuda del Señor. No fue su fuerza la que llevó aquella roca a quedar en aquella frente de aquel hombre. No fue la fuerza que llevaba la que botó a aquel hombre, no. Es Jehová el que da la victoria. Y acá encontramos a uno que depende absolutamente de su Señor. ¿Cuáles son estas características? Bueno, dice el texto, te alabaré con todo mi corazón. Con todo. Ayuda del Señor. No fue su fuerza la que llevó a aquella su pensamiento está en su Señor. Porque lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestro pensamiento está conectado. Y dice con todo mi corazón. Y ahora podemos notar, entonces, una primera característica de uno que depende de su Señor. Está pensando en el Señor. Cuando nos sucede algo, hermanos, algo que nosotros no estábamos esperando, algo que nos daña, nos afecta, podemos poner nuestra mirada en la cruz. Podemos poner nuestra mirada en aquel que es nuestro eterno Salvador, el Señor Jesucristo. Considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecado frente de aquel hombre. Y poder verlo a Él, que Él venció, que Él sufrió por nosotros en la cruz, pero que ya no más está en una tumba. Él ha resucitado, Él ha vencido. Y poder llenar nuestra mente y nuestro corazón de Él, de su palabra. Entonces vemos, su pensamiento está en su Señor. Pero su posición, dice el verso 2, me postraré hacia tu santo templo. Bueno, podríamos considerar la posición física. ¿Qué es necesario? Bueno, ¿qué posición es la mejor para orar? De rodillas. De rodillas. Quizá podemos sentarnos si nos sentimos cómodos. Quizá incluso podemos orar parados o acostados. La posición física no es tan relevante como lo es la posición del corazón. Dice, me postraré hacia tu santo templo. Uno que está dependiendo del Señor, hermanos, es uno que está, cuya posición es de rodillas, una posición del corazón, suplicando, pidiendo, no exigiendo, no demandando, no. Porque oramos para que Dios haga su voluntad en nuestra vida. Entonces podemos ver la segunda característica, su posición es de rodillas. La tercera característica, dice el texto, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Vemos acá entonces que uno que depende de su Señor es uno que la palabra del Señor es su guía. La palabra del Señor está meditando cada día lo que Él está pensando, lo que ha leído. Podemos quizá considerar, hermanos, cuán poco hoy en día deseamos ser alimentados de su palabra. Bueno, ponemos un mensaje y está bien escuchar un mensaje, la palabra por medio de los diferentes medios, está bien. Pero hermanos, también debemos estarnos alimentando de su palabra. Podríamos recordar las palabras de aquel hombre, aquel siervo del Señor. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Hay ese deseo cada día en nosotros. Dependemos del Señor de esta manera, estudiando su palabra. Bueno, también ahora encontramos otra característica más de uno que depende de su Señor. Dice el verso 3, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. ¿Qué vemos acá? Bueno, uno que está satisfecho con la promesa que Dios le ha hecho. Está satisfecho. Las promesas le satisfacen. Dice que el día que clamó, Dios le respondió
porque dice, me fortaleciste con vigor en mi alma. Me fortaleciste. Cuando leemos en la vida del Señor Jesucristo una vida de oración, momentos antes de ir a la cruz, Él está con los suyos. Él está pidiendo algo al Señor. Si es posible, pasa de mí esta copa, mas no sea de mi voluntad, sino la tuya. Pero me llama la atención que allí el evangelista puede decir que un ángel descendió para fortalecerle. Un ángel, mire, es que hermano, hermana, cuando dependemos del Señor, vamos a recibir la fortaleza cuando confiamos en sus promesas. Vamos a ser fortalecidos porque Él cumple su palabra, porque Él no miente, porque Él va a cumplir la promesa. Y el salmista puede decir, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Sí, hermano, hermana, podemos estar seguros de sus promesas, podemos estar satisfechos de sus promesas, podemos estar confiados que Él va a dar la victoria cuando dependemos de Él. No importa cuán grande sea la situación, no importa cuán grande sea el conflicto que estemos pasando, porque para Él no hay nada imposible. Pero al final del Salmo dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces vemos que también otra característica más del que confía, de aquel que depende de su Señor, es que ve cumplido el propósito de Dios en él. El propósito de Dios se cumple en su vida. Hermano, hermana, ¿estamos nosotros dispuestos a que Dios cumpla su propósito en nuestra vida? ¿Estamos dependiendo de Él para que Él lo haga en nuestra vida? Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Sin duda que Él lo quiere hacer en esta noche. Él puede hacerlo y Él desea hacerlo, pero debemos permitírselo. Bien, entonces vemos este segundo aspecto sobre la victoria, una vida de dependencia. Pero el texto no se queda allí. Dice, mas gracias sean dadas a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, el texto dice, nos da la victoria, una certeza tan grande, tan presente, que Él ya nos dio. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hace? Es por medio de el Señor Jesucristo. Y me llama la atención ese nombre que aparece allí, porque engloba lo que Él es nuestro Señor, hablando de su poder, de todos sus atributos como Dios. Pero dice Jesucristo, hablando de su salvación, de su obra en la cruz del Calvario, hablando también acerca de que Él es el Mesías, Él es el que había de venir, el ungido de Jehová, y todo esto lo reúne este título, este nombre que Él recibe acá, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué nos habla acá entonces? Bueno, nos habla de una vida con dirección. Una vida con dirección. Primero vimos una vida con devoción, luego vimos una vida con dependencia, pero ahora vemos acá una vida con dirección. ¿Quién dirige nuestra vida? Bueno, ¿qué significa esa palabra? Bueno, la encontramos en 2 Corintios capítulo 2, verso 14. Se lo voy a leer. 2 Corintios capítulo 2, verso 14. Y es bastante similar. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces dice acá, el cual nos lleva de triunfo en Cristo Jesús. Nos lleva. Bueno, esta palabra implica que Él dirige, que Él coordina, Él planea, Él controla todo nuestro ser. Eso significa, bueno, no sé si a usted le gusta la música, pero cuando usted ve una orquesta sinfónica y usted ve todos los instrumentos sonando,
una gran armonía. ¿Qué es lo que está frente a todos aquellos que están tocando un instrumento? Bueno, hay un hombre, un director, un maestro de la orquesta. ¿Y qué tiene en su mano? Un pequeño bastón. Y con su mano él está llevando cada nota y él está coordinando todo lo que está sucediendo. ¿Para qué? Para que el sonido de aquella música sea el correcto. Hermano, hermana, es el Señor nuestra guía cada día. Es el Señor el director de nuestra vida, el que controla lo que hacemos. Muchas veces tenemos que cada nota y es que no estamos dándole lugar a Él, que no estamos dándole suficiente lugar para que Él se siente en el trono y Él pueda gobernar nuestra vida, porque muchas veces el yo, muchas veces aquel ser que en nosotros está dejando a un lado lo que Dios quiere hacer en nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces vemos acá una pregunta. Si Él es el alfarero, ¿me considero yo un vaso de barro? Si Él es el alfarero, ¿me considero yo un vaso de barro? Bueno, si me considero un vaso de barro. Hermano, dice la Escritura que Él va a tratar con nosotros. Él va a moldearnos de acuerdo a su voluntad. Él va a tratar con nosotros aquellas cosas que no están bien. Porque el propósito de Él es conformarnos de acuerdo a su imagen. ¿Estoy yo dispuesto a ser barro en sus manos? De aquel que no se equivoca en nada, de aquel que quiere trabajar en nosotros, de aquel que quiere terminar su obra en nosotros. Mire, ahora también podemos considerar, entonces hemos visto victoria sobre qué, áreas en las cuales tenemos victoria, sobre el mundo, sobre el diablo, sobre la carne, pero también hemos visto cómo podemos tener esta victoria, una vida de devoción, una vida de dependencia en el Señor y una vida que tiene dirección correcta, cuya brújula está en las manos del Señor. Él lleva la dirección de nuestra vida. Finalmente, verso 58, notamos allí cinco cosas, como resultado, como fruto de una vida de victoria. Verso 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces acá tenemos 5 evidencias o 5 acciones que el apóstol Pablo está diciendo como aquello que Dios espera de nosotros. Dice el verso: así que, de acuerdo a la victoria que hemos recibido de parte de Dios, ahora podemos ver, dice: hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Mire que eso significa victoria. Acá tengo una palabra en cuanto a la definición de victoria. Dice, es firmeza para no caer, es constancia para no detenerse, es crecimiento para no debilitarse, es la actitud interior de fe que nos impulsa a vivir cumpliendo las promesas fieles de Dios, no importando la circunstancia. Y vemos acá entonces 5 áreas en las cuales podemos, o 5 evidencias en las cuales podemos ver la victoria en nuestras vidas. La primera de ellas, bueno, dice el texto: hermanos míos amados. Con esta situación que está pasando, hermanos, podemos ser como aquellos que siguen buscando la comunión los unos con los otros. El apóstol Pablo tiene esta palabra tan cariñosa de llamar a los hermanos amados. Dice, hermanos míos amados.
¿Será que ya hemos olvidado el rostro de nuestros hermanos? ¿Será que ya no extrañamos el estrecharles, el darles un gesto, un abrazo, el poder estar cerca? Bueno, quizás ahora no lo podemos estar físicamente, pero sin duda que hay medios por los cuales nosotros podemos seguir buscando la comunión los unos con los otros. No alejarnos, no aislarnos. El segundo que vemos acá dice, estad firmes. No solo que seguimos buscando la comunión, pero ahora podemos pensar, seguimos siendo firme, nos llama a eso. Seguimos siendo fieles. Y si hemos fallado en algo, hermanos, es tiempo de poder corregirlo. Pero Dios espera de nosotros, por medio de esta victoria que Él nos da, que tengamos una vida de fidelidad, seguir siendo el mismo, no cambiar, no ser alterado por las circunstancias, seguir siendo siervos de Él, seguir siendo obedientes a Él, no cambiar. Pero otro tercero, dice, y constantes. Y constantes. Bueno, eso tiene que ver con seguir haciendo su voluntad. Alguien puede pensar, bueno, pero ¿cómo puedo hacerlo? Estoy acá aislado, no puedo hacer nada. ¿Saben, hermano, que hay muchas cosas que podemos hacer? Cosas que antes no nos imaginábamos, cosas que antes no lo habíamos pensado. Dice, constantes. Hay cosas que quizás ya hemos dejado de hacer, pero el Señor quiere que seamos constantes en ello, que no dejemos lo que hemos aprendido, que sigamos poniéndolo en práctica. Entonces uno que sigue haciendo la voluntad de su Señor. En cuarto aspecto, no solo que sigue buscando la comunión, no solo que sigue siendo el mismo, no solo que sigue haciendo la voluntad del Señor, pero dice, uno que sigue creciendo. Dice, creciendo en la obra del Señor. Mire que la obra del Señor empieza primero en nosotros. Sí, la obra del Señor empieza primero en nosotros. Y podemos pensar, ¿qué ha pasado en este mes? ¿Ha habido crecimiento en mi vida personal? ¿Ha habido crecimiento en la obra del Señor? Bueno, eso es lo que es el resultado de una vida en victoria. Va a haber crecimiento, uno que sigue creciendo, no importa la circunstancia, hermano. No importa el conflicto que haya, podemos seguir creciendo en la obra. ¿Sabe? Es en este tiempo, en el tiempo de tribulación, en el tiempo de dificultad, cuando la iglesia más crecía en la historia. Es en este tiempo cuando la iglesia más crecía. Y somos nosotros los responsables ahora de que esto pueda ser una realidad también. Seguir creciendo en la obra del Señor y poder orarle al Señor para buscar maneras en las cuales podemos seguir creciendo en lo personal, pero también en lo colectivo. Pero finalmente dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Seguir sabiendo, seguir recordando lo que ya hemos sido enseñados. Bueno, tenemos que ir a las notas, tenemos que estar repasando las notas de los mensajes que hemos escuchado, pero también dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ah, hermano, qué gozo el saber que podemos tener esta confianza de que lo que hacemos para el Señor no es en vano. Aquellos hermanos en Corinto podían pensar, bueno, si no hay resurrección de los muertos, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué sigo haciendo esto? Pero dice el Señor, no es en vano. No es que estemos buscando una recompensa, no, claro que no, pero es que Él desea darnos una recompensa y nosotros no estamos esperando esto, más bien es para dárselo a Él como gratitud por lo que Él ha hecho. Entonces vemos acá, hermanos, es uno que sigue buscando la comunión con sus hermanos, uno que sigue siendo el mismo, fiel al Señor, es uno que sigue haciendo su voluntad, sigue creciendo, y esa palabra también significa sigue abundando. Y finalmente es uno que sigue sabiendo, confiando en las promesas del Señor. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sigamos adelante, hermanos. No nos desanimemos. No dejemos que las circunstancias nos controlen. Podemos estar seguros que hay victoria en Cristo Jesús. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, por tu fidelidad, porque ahora tenemos esta
este acceso con confianza hasta tu presencia. Y podemos tener esta palabra, oh Dios, que no importa la circunstancia, no importa lo que estemos atravesando, tú puedes darnos una salida, Padre. Tú has dado la victoria, pero muchas veces somos nosotros los que no la vemos. Ayúdanos, Señor. Confiamos enteramente en ti. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Fortalece nuestras vidas, a cada hermano en diferentes lugares, oh Dios, en Honduras, acá en El Salvador y en otros países, oh Dios. Diferentes personas están sufriendo, unos de una manera, otros de otra, Padre. La muerte está llegando cerca, pero consuela nuestros corazones al saber que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aquellos que no te conocen, te pedimos por su salvación, que tú puedas tocar sus corazones para que puedan venir arrepentidos, confiando en que Cristo puede ser su Salvador en esta noche. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.